Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Bueno, y el día de ayer, como te comentaba, se comenzaron a aplicar 40.950 dosis en 11 puntos de Tonalá. Fue el primer día, el segundo municipio de la zona metropolitana de Guadalajara después de que la semana pasada se aplicaron en Tlaquepaque. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues parece que tropezamos con la misma piedra. Lo positivo: avanzó la vacuna, se aplicó el 30% de las dosis disponibles y eso es bueno, avanzamos en el proceso de inmunización de la población, pero continúa el mismo problema de logística. Ayer vimos cómo las aglomeraciones, sobre todo en el Q Tonalá, se registraron porque desde el domingo las personas que se iban a vacunar se formaron, hicieron una larga fila, pero aparte por primera vez se realizó este sistema de drive-thru, que es la vacuna desde tu auto. Y al respecto, también pues el día de hoy la Universidad de Guadalajara va a dar un recorrido y un informe porque muchos automovilistas llegaron. Alrededor de 500 había ayer al mediodía y solo van a poder atender a 250 por jornada. Esto desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche en el turno vespertino. El proceso de vacunación avanza, pero sigue habiendo fallas logísticas y sobre esto nos comentan a algunos de los asistentes, de los ciudadanos que asistieron a vacunarse en Tonalá. Vamos a escuchar sus testimonios. Desde las hace 2:30 más o menos. 2:30. Desde las 2:30, pero ya había muchos carros. No, eso fue nomás una persona que estaba organizando. Sí, de hecho avanzó rapidísimo, yo creo que en los últimos 15 minutos. A las 3:30. ¿Qué les dijeron? Que teníamos que cuidar nuestro lugar y que teníamos que traer los papeles en orden. Nos dijo que era un estudiante para tener un poquito más de orden. Por si había carros que se metían o algo. Llegamos nosotros a cierta hora y pues sí se han querido meter algunos carros, pero todo ha estado tranquilo. O sea, se han querido meter, pero no ha habido más incidente que sean agresivos. Bueno, allí tenemos a la gente que llegó desde el día anterior. Se registraron filas, gente durmiendo literal en la calle, y esto se debe en gran medida a que la convocatoria es masiva y abierta. Es decir, si el gobierno dice acudan a vacunarse en estos 11 puntos durante 4 días, los adultos mayores pues van a acudir en los puntos a los puntos más conocidos, y desde luego pues no se van a repartir equitativamente en esos 11 puntos y durante esos 4 días. Lo que ocurre es que en los primeros días hay problemas de logística, sobre todo les comentaba allí en puntos como el Q Tonalá. Creo que el plan o la estrategia sigue siendo deficiente, sobre todo en los primeros días. Parece que no aprendimos mucho de la semana pasada. Una vez que la vacuna se aplica y que avanza el proceso, pues bueno, ya la gente pues queda contenta, eso es algo positivo, finalmente reciben su vacuna. Hubo testimonios allí incluso de una mujer de la tercera edad que su familia con mucho esfuerzo rentó una ambulancia privada para trasladarla y que recibiera la primera dosis. Una parte también fundamental, creo, de la estrategia para corregirse y para que sea más eficiente es segmentar la convocatoria. Es decir, si tú les dices acudan a todos en 11 puntos durante 4 días, desde luego se van a concentrar en los más conocidos desde el primer día. Y por ejemplo tengo aquí en la computadora el portal de la Ciudad de México del proceso de vacunación, en donde el sistema es muy distinto. De entrada ahí no les piden el folio impreso de Mi Vacuna, de la página de Mi Vacuna. La página te ofrece la posibilidad de ubicar tu unidad de vacunación a través de tu CURP, esto en la Ciudad de México, y después dice cuándo debo vacunarme, y en el caso de la delegación Venustiano Carranza dice, pues bueno, dependiendo el día y la primer letra de tu apellido es como te corresponde, y lo planean del 17
al 23 de marzo, segmentado por apellidos. ¿Esto qué permite? Pues bueno, que no se agolpen y se abarrote la gente desde el primer día, porque todos quieren desde luego vacunarse primero. Si les dices va a ser en este orden, pues me parece que puede resultar más eficiente. También aquí en la página del gobierno de la Ciudad de México dice la segunda dosis. Hay otro calendario para la segunda dosis de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, y les da las fechas de aplicación también por primer letra del apellido. Y lo que le piden en la Ciudad de México, a diferencia de aquí, es que solamente debes llevar tu CURP, acreditar tus 60 años o más de edad y llevar tu identificación o acta de nacimiento para que se pueda corroborar tu edad, y con eso debes después acreditar tu alcaldía, la alcaldía en donde resides, y con eso te aplican la vacuna. Hay toda una serie ahí de preguntas que se responden en un sistema ahí de preguntas rápidas, en donde la gente puede informarse sobre dónde se puede vacunar, qué edad debe tener, cómo y dónde se determina cuándo le toca, los calendarios, es decir, toda la información muy bien dirigida a la población. Pero aparte, en la Ciudad de México también tienen el sistema para que puedes marcar a Locatel, un teléfono de allá, y puedes recibir información de cómo te pueden, en dónde te pueden vacunar y cuándo te tocaría. Esto está, me parece interesante. ¿Y por qué es importante ahorita segmentar? Porque, a ver, si revisamos los datos del INEGI del 2020, el censo, que además es información valiosísima, sabemos en estos momentos, con información fresca, en dónde está cada uno de los adultos mayores y cuántos son. Si revisamos esos datos, en Tonalá, ahorita en donde se está aplicando la vacuna, hay 47,000 adultos mayores. Son 47,000 adultos mayores en Tonalá. En Tlaquepaque hay 66,000 adultos mayores. Bueno, esa es la población de 2 municipios metropolitanos. Pero ¿qué va a pasar cuando en Guadalajara tengan que aplicar la vacuna con 238,000 adultos mayores? Es decir, los problemas de logística del primer día no es lo mismo con 47,000 adultos mayores ahorita en Tonalá que con 238,000 en Guadalajara. Se requerirán más puntos de vacunación y es 6 veces más la población de adultos mayores, lo cual espero que no implique 6 veces más problemas de logística. Entonces, creo que el proceso de vacunación, no entiendo por qué no se ha hecho de manera más homogénea en todo el país, segmentadas las convocatorias para evitar las aglomeraciones, porque de qué sirve que finalmente se vacunan si quizá en esas aglomeraciones pues puede haber más riesgos de contagio. Es también parte de lo que vamos a ver en el proceso de vacunación en la semana. Muchos de los que acudieron a Tlaquepaque en la semana pasada incluso fueron, si no eran residentes de Tlaquepaque, recibieron la vacuna. El fenómeno, todo indica que podría o se va a repetir aquí en Tonalá. Vamos a ver cómo avanza el proceso de vacunación. También te recuerdo, ayer informó el gobernador del estado que llegaron más vacunas también para el interior del estado, 54,000 dosis de Sinovac, de la vacuna china, para San Juan de los Lagos, Tizapán el Alto, Chapala, La Barca, Ciudad Guzmán y Jocotepec, entre otros, todos los municipios de esta región. Hoy comienza la vacunación también en estos municipios del interior. Todo indica que el proceso va avanzando. También, pues bueno, vamos a estar pendientes. Si ya fuiste a vacunar, cuéntanos ahí tu experiencia, envíame tus comentarios al 33 18 80 76 41 y vamos a un corte y regresamos para platicar con el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso sobre la vacuna de AstraZeneca y las fallas en la logística que pueden mejorar o pueden corregirse del plan de vacunación aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos con más. Cara a cara, en contexto.
Desde luego, las autoridades sanitarias de estos países fueron muy oportunas en identificar la necesidad de suspender temporalmente el uso de estas vacunas de AstraZeneca hasta que la evidencia fuera revisada con detenimiento. Y conocemos que no se encuentra que la frecuencia de los eventos trombóticos sea mayor a lo esperado en la población vacunada comparado con lo que se esperaría en el conjunto de la población. Esa y varios otros elementos de evidencia hacen pensar que no es... Bueno, ahí escuchamos a Hugo López-Gatell, no se escuchó toda la parte final del audio, pero dice, bueno, no hay evidencia científica, no es representativo lo que está ocurriendo de daños colaterales o secundarios, a quienes se les aplica la vacuna. Pero para hablar de este tema también ya tenemos en la línea a Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, a quien le agradezco que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias, Carlos. Oye, a ver, estaba escuchando ahorita en la mañana, ya 20 países de la Unión Europea suspendieron la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, eso por un lado. Por el otro, nos dicen la OMS que no hay evidencia científica que se continúe aplicando y también la propia farmacéutica dice que no existe riesgo con su vacuna. ¿Qué lectura o qué interpretación o qué podemos concluir de estos dos escenarios, Carlos Alonso? Porque han llegado 800,000 dosis de AstraZeneca a México y se está aplicando en el país. Me parece que se está sobredimensionando y que ciertas autoridades de la Comunidad Europea están respondiendo de manera un tanto exagerada. Lo que han dicho las distintas instancias en esta particular situación, que es, por ejemplo, el laboratorio en particular, que hizo un estudio con más de 17 millones de dosis aplicadas, es que no encontraron un riesgo incrementado para presentar trombosis. Es decir, que si se presentaron cierta cantidad de casos trombóticos, estos no superan la incidencia de casos trombóticos que se podrían encontrar en una población no vacunada, es decir, son casos que se encontrarían de manera normal. Claro. Y me parece que no está analizándose el riesgo-beneficio de manera adecuada, es el riesgo que implica suspender la aplicación. Y, por ejemplo, se atribuyen en Alemania 7 casos de trombosis en una proporción de 1.600.000 dosis aplicadas. Entonces, la incidencia natural en esta proporción de personas sería todavía mayor. Entonces me parece que hay, como dice el doctor Alejandro Macías, funcionarios temerosos que solo quieren cubrirse las espaldas y me parece que están exagerando. La Agencia Europea de Medicamentos señala que no hay indicación de que los eventos de trombosis sean causados por la vacuna. Esto lo acaban de denunciar. Y esto en cierta medida podría llegar a beneficiar a México porque hoy se va a anunciar si existe una posible donación de dosis por parte de Estados Unidos hacia México. Y esto sería muy bueno. Mira, te lo voy a decir en números muy puntuales. Por ejemplo, al 1 de marzo, en casos de trombosis venosa profunda, se detectaron 8 en personas a las que se les aplicó la vacuna de Pfizer y 14 a los que se les aplicó la vacuna de AstraZeneca. Y en total, entre trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y otros eventos trombóticos, se detectaron exclusivamente 23 casos en personas a las que se les aplicó la de Pfizer y 27 a los que se les aplicó la vacuna de AstraZeneca, claro, en una proporción de 10.700.000 dosis y 9.700.000 dosis respectivamente. Esto es un porcentaje de 0.0002 y 0.0003% de casos en proporción a la cantidad de dosis aplicadas. Oye, es ínfimo, sí, muy bajísimo, pero entonces no entiendo por qué un país como Dinamarca o países europeos suspendan su aplicación si pareciera de sentido común o lógico ante la baja proporción de casos. Ante la incertidumbre del es preventivo. Entorno, claro, lo que sucedería es, evidentemente, si se detecta un caso sospechoso, porque cualquier evento que se presente se tiene que reportar como un caso sospechoso y se tiene que estudiar, se suspendería la aplicación del lote específico. Entonces se hacen las investigaciones pertinentes y cuando se determine que no existe una relación, entonces se procede nuevamente a la aplicación. A mí me parece que esto es una reacción en cadena que tiene que ver más con cuestiones políticas que con cuestiones de salud, en donde los diversos gobiernos han respondido a lo que están viendo que está sucediendo con otros gobiernos, que, como te decía, desde mi perspectiva y la perspectiva de otros estudios del tema con el doctor Macías,
es ofuscada, sin análisis de riesgo-beneficio, y me parece que es una cuestión política más que otra cosa. Bueno, pues para que veamos que no nada más aquí en México se politiza el tema de la vacuna. Oye, Carlos, en otro tema, sobre tu análisis semanal, muy brevemente, que nos puedas compartir, estás haciendo tu revisión semanal de la incidencia de COVID-19 y ayer se registraron solo 5 defunciones en Jalisco, que bueno, está muy por debajo de lo que habíamos estado teniendo en semanas anteriores. ¿Cómo está la incidencia del virus en este momento en el estado? El registro de los casos, sobre todo cuando hay fechas festivas como el día de ayer, tiende a descender, pero más bien por una cuestión de registro que por una cuestión de ocurrencia. Entonces, lo ideal en este caso es sacar un promedio de las defunciones en los últimos 7 días, por ejemplo, para darnos una idea de cómo está la mortalidad. En el caso de Jalisco hemos tenido un promedio de 36 defunciones diarias en los últimos 7 días. Sí ha descendido, pero sigue manteniéndose ahí por arriba es decir, no hay que confiarnos, no ha bajado como podría pensarse. O sea, es decir, los 5 que registramos ayer, muy probablemente el día de hoy se recuperen entre hoy y mañana en cuestión de un retraso en el reporte de las defunciones, pero como te digo, el promedio de las defunciones en los últimos 7 días en Jalisco es de 36 y en la República es de 574 defunciones diarias. Entonces, sí seguimos con un número importante de defunciones y de casos nuevos, y me parece que es importante que se entienda esto, porque el riesgo es latente y evidentemente en cualquier momento podríamos regresar a tener una situación complicada. Italia, por ejemplo, con las condiciones en las que se encuentran, en donde han aplicado aproximadamente 6.85 millones de dosis, una población de 60 millones de habitantes, están regresando a un nuevo confinamiento de aproximadamente un mes y hay nuevas medidas debido a que están viviendo una tercera oleada, principalmente debido a las nuevas variantes que están circulando. Entonces hay que tener en consideración que esto podría suceder aquí en México en cualquier momento si no seguimos las recomendaciones, o lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? En donde las distintas variantes y prácticamente un bajo porcentaje de apego a las medidas y a las recomendaciones generales para control están generando una situación crítica en donde sus hospitales están colapsando sin un plan nacional para contener el virus. Claro, además, ni remotamente entonces habría que confiarse con esto de la pandemia, porque bueno, hoy justo, Carlos, se cumple un año de que el gobierno federal pues decretó la suspensión de clases. Hoy hace un año, ¿quién lo iba a decir? Y sobre el tema de vacunación, del plan. A ver, el fin de semana le reclamó Enrique Alfaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, no le reclamó, le sugirió, le pidió revisar los criterios de vacunación porque dijo, no han llegado vacunas para Zapopan y para Guadalajara, en donde se concentra la incidencia, y por ejemplo saqué un dato de las 360,000 vacunas más o menos que han llegado aquí a Jalisco, pues bueno, solamente alrededor de 100,000 han sido para Tonalá y Tlaquepaque y el resto para el interior del estado. ¿Tú qué opinas de esta petición? Es decir, ¿está bien primero vacunar a los municipios pequeños y del interior o habría que concentrarse en la estrategia con Guadalajara y Zapopan, que pues son los más poblados y donde más se concentra la incidencia? Debido al plan de vacunación que se está siguiendo, en donde se pretendía hacer esto que mencionas, empezar en las zonas no urbanas, pues bueno, lo ideal sería seguir el plan, pero estrictamente hablando y de acuerdo a la incidencia, que bien lo mencionas, creo que tendríamos que ser congruentes y la redistribución de las vacunas tendría que ser inminente. Es decir, tendría que haber una mayor proporción de vacunas destinadas a la zona metropolitana, así como está sucediendo en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Sí. La Ciudad de México se está aplicando en distintas alcaldías que tienen una alta incidencia y que tienen una gran cantidad de habitantes. Lo mismo debe suceder en la zona metropolitana, que es donde se está concentrando la mayor incidencia de casos nuevos de COVID. Entonces me parece que es importante, pero el problema primordial aquí es la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, entre el gobierno federal y el gobierno estatal, entre el gobierno estatal y el gobierno municipal, porque como bien mencionabas, si observamos lo que están haciendo en la Ciudad de México, ellos tienen una página en donde uno puede revisar exactamente cuándo y a dónde puede ir y están organizándose por letra y apellido. Entonces, a mí me parece que se podría hacer algo similar a lo que está haciendo la Ciudad de México, sin embargo, no se está haciendo y están sucediendo casos como lo que vemos en los municipios, en donde se han aplicado las vacunas en la zona metropolitana, que es
Tonalá, Tlaquepaque y otras regiones en donde la gente no sabe a dónde acudir y algunos centros se están saturando y otros centros están recibiendo una menor proporción de personas que acuden a recibir la vacuna, porque no hay una distribución, porque no hay un control, porque no hay una organización precisa ni clara sobre cómo se está distribuyendo este biológico. Que de ahí se deriva un poco este tema. Mira, tengo aquí, ahorita me llegó un comentario, dice David García. Lomelí, buen día, reportando de la colonia Basilio Vadillo, fila de 50 personas únicamente para la vacunación. Es este fenómeno, ¿no? En donde hay puntos en donde no hay prácticamente personas y otros completamente abarrotados, y de allí se deriva la situación de que pues sobran vacunas y cuando llegan de otros municipios es que se les está aplicando. Al menos eso ocurre en municipios del interior. Ciertamente habría que segmentar. Pero ¿qué otra cosa, en tu opinión, se debería corregir o mejorar del plan de vacunación, Carlos? Pues me parece que se debe de hacer la distribución, como te mencionaba, y otorgar citas. En los casos de los adultos mayores no podemos estar permitiendo que tengan que estar haciendo una peregrinación de centros de vacunación para ver en dónde puedan conseguir el biológico, porque no hay una organización precisa, porque no tienen una cita, a pesar de que hubo un preregistro que pareciera que fue solamente una simulación, en donde prácticamente no se está haciendo el llamado a los adultos mayores para que puedan acudir. Entonces, me parece que tiene que establecerse claramente por letras de apellido, en fechas muy precisas, y determinar oportunamente a quién le corresponde la vacuna, en qué centros de vacunación, y no dejar que la gente acuda de manera aleatoria al centro que mejor le crea que le convenga, porque entonces sucede estos fenómenos que estamos mencionando. Claro. Lo han hecho otros lugares, se ha demostrado que puede ser un caso de éxito, como algunas delegaciones en alcaldías en la Ciudad de México, y es algo fácilmente replicable. Nada más es cuestión de, como te mencionaba, que haya una coordinación entre los 3 niveles de gobierno para poder lograr esto, porque el problema es que pareciera que si funciona, pues evidentemente todos los niveles se van a parar el cuello y van a decir, miren qué bonito fue el ejercicio, pero al estar pasando lo que está sucediendo, en donde hay casos de caos y desorganización, nadie parece quererse hacer responsable de la organización. Claro. No es sino los centros locales de vacunación los que están tomando las riendas para, desde sus propios criterios y su escasa experiencia y conocimiento, poder atender y tratar de resolver un problema que se les está entregando, que debería coordinarse de alguna manera por una autoridad. Claro, mira, aquí David Pérez Rulfo en redes sociales me comenta, dice, él es de Corporativa de Fundaciones, cuando pregunto por qué no los organizan como por primer letra del apellido, y dice, te van a decir que el ejército no los deja. Así me dijeron los del ITESO cuando les sugerí que hicieran las colas en serpentina en los estacionamientos sombreados. No hay pensamiento lateral en este país. Los datos del INEGI para saber en dónde están los adultos mayores por AGEF, es decir, por geolocalización incluso, creo, se refiere, son para tener un libro en el estante. Aquí la estadística es algo que no se entiende del libro de Baldor. Ciertamente es información valiosísima el censo del INEGI de 2020 porque está reciente. Sabemos cuántos adultos mayores hay y el dato ¿Dónde viven? Sí, ¿y dónde viven? ¿Dónde están exactamente? Decía el dato al principio del programa, Carlos, que en Guadalajara hay 238,000 adultos mayores y en Zapopan 172,000. Es decir, en Tonalá ahorita hay 47,000. ¿Te imaginas la cantidad de vacunas y de el sistema de logística que se requerirá para Guadalajara y Zapopan en caso de que lleguen vacunas masivamente? Si les dices acudan a vacunarse, va a ser un problema el primer día, como está ocurriendo en Tonalá y como ocurrió en Tlaquepaque. Pero bueno, a ver, Carlos Alonso, antes de despedirnos, me gustaría que nos explicaras, para todos aquellos que ya se vacunaron, danos, digamos, como las recomendaciones y los tiempos para adquirir la inmunización. Entiendo que tarda un par de semanas, debes usar cubrebocas. ¿Cuáles serían las recomendaciones y la información general sobre el tema? Varía de vacuna a vacuna, pero de manera general, tratando de hacer una estandarización. Regularmente los anticuerpos neutralizantes empiezan a desarrollarse a partir de los 14 días después de la aplicación de la primera dosis. Eso no quiere decir que tengas una protección y una cobertura total. Después, generalmente entre 3 y 4 semanas después de la primera dosis, viene la segunda dosis, y en promedio entre 18 y 21 días después de la segunda dosis ya se tendría una cobertura total o completa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aún a pesar de tener las 2 dosis y haber pasado el tiempo de espera que te estoy mencionando, que son aproximadamente 21 días después de la aplicación de la segunda dosis,
no se puede dejar de utilizar cubrebocas todavía, ni se tiene que dejar de seguir las recomendaciones por precaución personal y por protección de los que nos rodean. Claro. Ahora, algo muy importante, el hecho de que te vacunes quiere decir que si te da la enfermedad, si adquieres el virus, hay mucho menor riesgo de defunción o de que se agrave la enfermedad, pero no significa de ninguna manera, ¿cierto?, que no transmites el virus. Así es. De hecho, está en estudio y se tiene la hipótesis de que algunas vacunas y en algunos casos podrían proteger hasta cierto punto a la persona y prevenir que contagie a otras personas, pero hasta no tener estudios que determinen con plena certeza que esto es un hecho, tenemos que seguir utilizando los cubrebocas y seguir protegiéndonos, porque no existe una evidencia sustentable que demuestre que el tener la vacuna previene que nos podamos contagiar y contagiar a otras personas. Lo que sí se conoce con certeza es que previene que una persona vacunada, si se enferma, desarrolle una forma grave de la enfermedad. Claro. Bueno, pues allí está Carlos Alonso. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Cara a Cara. Un gusto como siempre, Jonathan. Muchas gracias. El doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, doctor en salud pública, nos da información interesante. Recuerda, el desarrollo de anticuerpos, la inmunidad la adquieres después de la primera dosis hasta 14 días transcurridos después de que te la aplicaste, y la segunda dosis deben pasar entre 18 y 21 días. Prácticamente pues es más de un mes y medio lo que debes esperar después de que recibiste ambas dosis para que puedas decir, ya, de alguna manera mi cuerpo puede enfrentar el virus y se reducen los riesgos de que se agrave la enfermedad o de defunción. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos con más para platicar de lo que ocurrió el fin de semana con la visita de Andrés Manuel López Obrador y el desabasto de agua en la metrópoli. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, zona 3. Ecos del fin de semana en Cara a Cara. Ya no se va a detener el plan de vacunación. Vamos a estar con posibilidades de vacunar de 200 a 300 mil ciudadanos diarios en el país. Todos los adultos mayores de Jalisco van a quedar vacunados a más tardar a finales del mes de abril. En un mes y medio están todos vacunados, cuando menos con una dosis. Ahí escuchamos a Andrés Manuel López Obrador el domingo en Tequila. Dice, todos los adultos mayores para el mes finales de abril van a estar vacunados, no solo de Jalisco, sino del país, lo comentó ayer en la mañanera. Y también en ese contexto el gobernador les decía, hizo un reclamo de que era necesario que llegaran vacunas para Guadalajara y Zapopan. Y pues bueno, ahorita justamente mientras estábamos antes de irnos al corte, Enrique Alfaro, el gobernador del estado, informó vía sus redes sociales que hay buenas noticias. Arribaron 121.875 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer aquí a Jalisco, y de este lote, según el Plan Nacional de Vacunación, 80.925 vacunas serán para el municipio de Guadalajara. Te repito, 80.925 vacunas de Pfizer se van a aplicar en Guadalajara. Próximamente se informará sobre los puntos de vacunación. Esta es información reciente que está ofreciendo el gobernador Enrique Alfaro. Pues bueno, prácticamente 81,000 dosis aquí. Justamente lo que platicábamos hace un momento de segmentar a la población es fundamental, porque hay 80,000 dosis y en Guadalajara hay 238,000 adultos mayores. Si tú les dices vengan a vacunarse en 10, en 15, en 20 o en 50 puntos, se van a ir a los más conocidos y va a haber un problema de logística. Ojalá que el gobierno del estado, que la Secretaría de Salud Federal, que la Secretaría de Bienestar se coordinen para que se pueda hacer una convocatoria segmentada de la población. Es necesario para evitar estas aglomeraciones y lo que está ocurriendo en los primeros días de vacunación como Tlaquepaque y Tonalá. Pues esta información es buena noticia. 80,925 vacunas para Guadalajara, dice el gobernador. Próximamente se informará sobre los puntos de vacunación. Según la experiencia previa,
la guardan más o menos una semana y luego la aplican, es decir, a partir del próximo lunes, porque también hay que hay que garantizar la logística y el personal. A ver, y en otro tema ya, pasamos también a la cuestión del agua. Vamos a ver qué dice el presidente sobre una petición que le hizo el domingo también Enrique Alfaro acerca del problema de desabasto de agua. Dice, necesitamos el apoyo de la Federación, y esto es lo que responde Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ayudar en resolver el problema del abasto del agua. Ahora vamos a tener una entrevista y vamos a ponernos de acuerdo para que la Federación ayude al gobierno del Estado. Bueno, finalmente no supimos cuál fue el acuerdo, no hizo una petición formal el gobernador, no habló expresamente del zapotillo, no habló de dinero, quedó medio ambigua la solicitud y la respuesta también. Hay el compromiso de la Federación. Sin embargo, al respecto, hoy ayer en el transcurso del día también el gobernador Enrique Alfaro informó que con el tema del desabasto de agua se va a construir en un plazo de 3 semanas, se va a terminar el acuaférico que con esto permitirá dotar de agua sobre todo a colonias del norte de Zapopan y de Guadalajara, que son las que están enfrentando el problema. Es decir, de aquí a 3 semanas en lo que lo terminan, el problema va a continuar. Muchos reportes de ciudadanos sin agua han llegado aquí a cabina, y por cierto te recuerdo 33 18 80 76 41, pues bueno, consideren que al menos 3 semanas es lo que van a tardar en resolver el problema. Y ayer mismo también el gobernador dice, no solamente fue la lluvia, la escasa lluvia, no solamente es el estiaje, es decir, el calor, también fue el alto consumo de los tapatíos de agua, y explica de esta manera cómo será la ruta para poder terminar el acuaférico y que se pueda resolver el problema de abasto de agua. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador. Seguirá aportando agua todavía estos meses. Sin embargo, ante la circunstancia que estamos viviendo, se está trabajando 24/7. Todas las horas del día tenemos gente trabajando en esta obra que vamos a terminar en tiempo récord, y mientras eso suceda, estamos haciendo un planteamiento técnico para resolver el problema de abasto de agua de colonias fundamentalmente de Zapopan y del norte de Guadalajara, que hoy están enfrentando serios problemas. Este planteamiento técnico se va a presentar el día de mañana. El CIAPA va a hacer un anuncio junto con los ayuntamientos para explicarle a la gente cómo vamos a enfrentar estos 3 meses tan duros de la temporada de estiaje, que necesitamos entender debe de obligarnos a cambiar los patrones de consumo. Es decir, tenemos que entender que es un momento urgente para racionar el consumo de agua, para poder evitar tirarla, para poder hacer un consumo racional del vital líquido. Necesitamos entender que vamos a vivir 3 meses de sequía durísima. Los incendios están como nunca. Contra las fuerzas de la naturaleza hay poco que hacer, pero sí tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer un consumo mucho más responsable del agua que tenemos en la... Bueno, ahí lo que dice es, hoy en teoría, aunque no está nada en la agenda pública, pero dice que, esto el mensaje lo da ayer, dice que hoy el CIAPA va a informar del plan, que bueno, llevamos desde hace 15 días que nos dijeron que 213 colonias iban a tener problemas, muchas reportan desabasto de agua desde semanas antes a ese anuncio, y hasta ahora seguimos sin conocer un plan. Nos dicen que ahora, hoy sí nos van a informar o a dar detalles de cómo avanzará este tema. Pues bueno, el desabasto de agua en la ciudad continúa, sobre todo, como les decía, en la zona norte, y el llamado del gobierno del estado, del gobernador, es a hacer un uso racional del agua, a no gastar de más, porque el problema va a continuar, al menos en el corto plazo, de aquí a 3 meses que lleguen las lluvias, aunque asegura que ahora sí nos dio un plazo, en 3 semanas, cuando terminen el acuaférico, los problemas se van a terminar, o al menos se va a dotar ya a quienes no tienen agua para que puedan, pues bueno, hacer uso de este servicio, que además es un derecho constitucional, y el Estado, incluso en la ley lo dice así: si tú no tienes agua, es derecho del usuario solicitar una pipa o los medios para que se te dote de agua por parte del Estado, porque es uno de tus derechos. Pero bueno, no, eso dice la ley, la capacidad de operación y
número de pipas del CIAPA pues no da para abastecer ante el problema. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede con respecto a este tema, y para hablar del asunto vamos a platicar ahorita con una radioescucha. Vamos a un corte, son las 9 de la mañana con 45 minutos, y vamos a conocer el testimonio directo de una persona que no tiene agua desde hace 22 días. Vamos a un corte y regresamos. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Nueve de la mañana con 47 minutos, y ya tenemos en la línea a la señora Janet Rivera. Ella es residente de Arroyo de las Flores en Tlaquepaque, y le agradezco mucho que me tome la llamada, señora Janet. Buenos días. Buenos días. Gracias a Dios, pues bien. Ah, qué bueno, señora Janet. Oiga, a ver, cuénteme, ¿desde cuándo no tiene agua? Pues ya casi va para el mes. ¿Un mes sin agua? Sí, eran 22 días, hace una semana, ahora sí, ya casi vamos para el mes. Oiga, a ver, ¿cuántos son en su familia? En el mío somos 6. 6. ¿Y usted está en qué colonia reside? En la colonia Arroyo de las Flores, municipio de Tlaquepaque. Ahí en Tlaquepaque, que está prácticamente pues al sur de la ciudad, está justo del otro lado, donde dice el gobernador que hay el problema de abasto de agua. Y a ver, ¿cómo le ha hecho, señora? Si son 6, ¿de dónde han sacado agua o qué han hecho para resolver el problema? Pues en las colonias aledañas, ahí tengo un familiar, y pedimos prestado una camioneta, nos llevamos 2 tambos y los estamos llenando allá, llegamos aquí y vaciamos el agua, acarreamos pues para adentro. Eso es cada semana. ¿Cuántos tambos son los que tienen que llenar y cuánto les duran? Pues como unos 3 tambos y nos duran por la semana, porque verdaderamente pues para el baño, para la limpieza, pues hay que utilizarla, la racionamos, eso sí. Ya nos crea más conciencia. Oiga, señora Janet, ¿y usted quién se encarga de ir por los tambos y eso? ¿No tiene que trabajar usted o su marido? ¿O cómo funciona ahí? ¿Cómo se organizan? Pues ahora sí que tenemos que organizarnos para que nos dure el agua hasta el sábado y el domingo. Y ya pedimos la camioneta y es mi esposo el que maneja, pues, pero de igual manera pues todos vamos para estar acarreando el agua también aquí. Oiga, ¿y por qué no ha pedido pipas al CIAPA? Sí, echan mis reportes, pero la verdad pues dicen que hay mucha demanda. Ay, ¿no le han llevado ni una pipa? No, de hecho mis vecinos de aquí se organizan para comprar una, pero si están demasiado caras, como que elevaron los precios. Ah, claro. ¿Sabe en cuánto está o en cuánto les andan dando una pipa de 10, 5,000 litros? Pues aquí como en 1,500, algo así. Es carísimo. Sí. Eso debería costar unos 800 pesos, según entiendo, unos 5,000. Sí, pero como litros. Ellos dicen que hay mucha demanda, pues les suben más. Y pues como urgidos del agua, pues se tienen que organizar entre más para poder solventar el gasto. Oiga, ¿y usted ya había tenido problemas de abasto de agua antes en la colonia? Así, de esa manera no. Haga de cuenta que sí nos decían que la iban a cortar 2, 3 días y restablecían el servicio. Pero esta vez ya fue demasiado. Al principio sí nos caía poquito por la noche. Ya después ya dejó de caer. Ya no cae nada. Entonces, pues, si ocupamos que caiga el agua ya. Oiga, ¿y cómo le ha estado haciendo? Me imagino sus vecinos tienen el mismo problema. ¿Ellos cómo lo han resuelto? Pues uno es, como le comento, con pipas. Se organizan. Nosotros, pues, tienen que estar acarreando el agua. Porque aquí en la colonia sí cae el agua, pero haga de cuenta que a los que estamos más para arriba no nos cae nada. Entonces, pues sí, le hice reporte y le pedimos a los del CIAPA que si le podían subir la presión siquiera por la madrugada. No le hace que uno se desvelara a llenar las cosas, pero no nos han hecho caso. Y no tiene, o sea, nada, ni siquiera como baja presión, es cero, ni una gota desde hace 22 días. Nada. Antes, nada, no tenemos nada. O sea, hace 22 días, es decir, incluso antes de que se hiciera el anuncio de que iba a haber 200... Sí, de hecho ni sabíamos nosotros que, o sea, vemos las noticias y todo, pero no sabíamos cuánta gravedad tenía. Hasta ya después que el gobernador salía a decir cosas que ya no había agua en la presa Calderón, según eso. Claro, ¿y qué opina usted de lo que dice el gobernador acerca? Dice, bueno, pues es la poca lluvia, es el exceso de agua que usamos durante la pandemia y pues es el calor que se vació la presa de Calderón. Pues póngale que sí, algo cierto tendrá ahí, pero también tiene mucha mentira, porque pues yo he visto también varios artículos sobre eso y dicen que eso nomás abastece el 2% a Guadalajara. Sí. Que hay otras
no sé si sean pozos o otras cosas que nos abastece. Entonces pues yo digo, si fuera así, porque en otras colonias sí tienen agua y nosotros no, seríamos todos parejos. Claro. Ahorita usted, ¿qué es lo que pide? A ver, desde luego pues pide agua, pero bueno, si no se puede solucionar el problema ahorita, ¿usted qué es lo que pediría? Pues que sí trajeran pipas gratuitas aquí a mis vecinos que viven más para arriba, porque si hay mucho anciano, muchos niños, y no pueden estar acarreando el agua. ¿Hay adultos mayores en su casa? Sí. En mi casa no, pero mi papá vive en la siguiente cuadra hacia arriba. Y pues mi papá pues ya está grande y su esposa está malada de la espalda. No pueden estar acarreando el agua. ¿Y ellos tienen agua tampoco? No, solamente a veces les regalan unos botes. Ajá. Y ya la suben y así es como le hacen. Y como su esposa se baña en su trabajo, mis papás pues también y así están. Ah, bien, pero prácticamente no tienen agua. No tienen agua. Bueno, oiga, señora, a ver, cuénteme, ¿cuántos son en su familia? Dice, ¿son usted, su esposo y niños menores o cuántos son? Sí, somos mi esposo, yo y mis 4 hijos. Uh-huh. ¿Sus hijos están yendo, bueno, no están yendo a clases, ¿no? No. Muy bien. Bueno, señora, oiga, y me decía ahí ahorita que me comentaban que al parecer ustedes también intentaron por medio de una llave o hicieron ahí como truquearon una llave para intentar conseguir agua ahí de vecinos, ¿o cómo funcionó eso? Sí, lo que pasa es que aquí en mi casa pues sí tuve que implementar una llave por fuera porque no la queríamos poner por lo mismo, porque luego le abren y está tirando el agua, ¿verdad? Uh-huh. Los niños pues vagancia, pero ahora sí que tuvimos que ponerlo así para solventarlo nosotros mis vecinas pues, pero no caí mucho, caí un chorrito, haga de cuenta que para llenar un bote uh-huh. Está de 30 minutos a 45 minutos. Válgame. Oiga, ¿de cuántos son los contenedores que ustedes llenan semanalmente? ¿Más o menos? Son unos tambos regulares, no sé cuánto traiga. Bien. Bueno, señora Janet, pues le agradezco mucho que me comparta esta información. ¿Cuántas veces ha pedido usted o ha llamado usted a Ciapa para pedir una pipa? Como 3 veces me he registrado, porque ya antes era de hablar y ahorita yo es de registrarse. Ah, claro. Y ya me he registrado como 3 veces y ya las otras veces que he querido registrarme ya no me deja entrar a la plataforma porque está saturada. Claro, porque está en línea. Oiga, ¿sabe si su colonia, Arroyo de las Flores, está en la lista de las 213 colonias afectadas? ¿Que habían anunciado o no la revisó? La Nueva Santa María, así decía. Así. Colonia de la Nueva Santa María. ¿Que es similar o pegada a la de ustedes? Es pegada, sí, porque acá arriba, que es Balcones de la Nueva Santa María, que se manifestaron el viernes pasado, uh-huh. Tampoco tenían agua. Y entonces, pues, estamos pegaditos. Claro. Bueno, señora Janet, pues le agradezco mucho que me haya compartido esta información y ojalá el CIAPA y la autoridad tome nota. Sí, por favor, muchísimas gracias y gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. ¿Quiere usted añadir algo más? No, pues nada, pues ojalá y el gobernador también se ponga a nuestro lugar, porque yo creo que en su casa se debe tener agua, ¿verdad? Y pues él también vive aquí en Guadalajara, no creo que sea extraterrestre. Bueno. También que se ponga a nuestro lugar y pues nos ayude, más que nada. Muy bien. Oiga, ¿ya se vacunaron sus papás? ¿Su papá? No, todavía no, porque todavía no, pues era de 60 años para adelante, ¿no? Bien, todavía no. Gracias. Bueno, está joven. Bueno, señora Janet, le agradezco mucho que me haya compartido su testimonio. Igualmente, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, buen día. Bueno, ahí la señora Janet Rivera dice, seguro el gobernador sí tiene agua en su casa, Casa Jalisco. Pues sí, parece que no hay reportes de desabasto de agua en Casa Jalisco. En Arroyo de las Flores me llama la atención que es justo un municipio hacia el sur de la metrópoli, cuando ayer el gobernador dice que se concentra el problema en el norte, que es parte también de la petición ciudadana y la petición cortés y respetuosa que le hacíamos al CIAPA, de que por favor nos diga al menos dónde está concentrado el problema, si es posible que nos explique o nos dé un calendario de en dónde podría haber reducción o suspensión del servicio de agua para que todos tomen sus previsiones. Esta mañana yo abrí la llave y tardó como 2 o 3 segundos y bueno, fueron los 2 o 3 segundos más largos de este año porque dije ya se me fue el agua aquí en mi casa en Zapopan. Todavía tengo yo, pero hay mucha gente que sigue con este problema y lo que tenemos de información es que el CIAPA cuenta con alrededor de 20 y tantas pipas, iba a duplicar su servicio con 40 y tantas, 50 pipas, pero desde luego es insuficiente para poder resolver la demanda de los ciudadanos y tenemos casos muy concretos como una familia de 6 personas en Arroyo de las Flores con la señora Janet que tiene que ir a la semana con los vecinos a llenar tambos para poder abastecerse de agua y tener al menos lo indispensable para poder llevar el día a día. Dice aquí
Noé González Gallegos, insisto en que los problemas de agua comenzaron con la aplicación de las torres en la zona. Bueno, no sé, se llama a los desarrollos verticales, me imagino que se refiere a eso. Una de las discusiones, hablamos nosotros con uno de los especialistas y decía que el problema en realidad fue una falta de previsión. Desde que se construyó en los años 80 la presa de Calderón no había estado seca, algo hacían las autoridades que les permitía maniobrar, guardar a lo mejor el agua para después en el estiaje surtirla. Son parte de las preguntas que nos hacemos, la gestión del temporal, si fue la adecuada o no, si hay un error humano o no, y bueno, desde luego, y claro que también hay responsabilidad de nosotros, un uso desmedido del agua en la pandemia, el factor clima, pero pues ayer, en la mañana escuchaba a Peláez con la goleada a las Chivas, no sé si lo escucharon allí, dice, bueno, hay que tener un poco de vergüenza, ¿no? O tantita madre, dice, con mucha autocrítica, y me quedé pensando, dije, bueno, si nuestros gobernantes tuvieran la mitad de autocrítica de Peláez ayer en la rueda de prensa después de la goleada de Chivas, creo que nos iría mucho mejor y nos sentiríamos mucho más tranquilos e informados con respecto a las decisiones y a los temas que afectan a nuestra ciudad. Dice aquí Oscar, Radio Escucha, que vaya la gente a los Colomos, agua nacida y limpia. Bueno, dice otro de nuestros comentarios aquí, Héctor González, el problema del desorden sobre la vacuna es una falta de estrategia y compromiso de los municipios y los estados. El gobierno federal consigue el biológico y lo que necesita es un compromiso de los demás responsables. Lo que pasa es que no se comprometen para no correr riesgo en caso de alguna falla del gobierno de la República. Bueno, gracias por tu comentario, Héctor. También aquí dice Laura Patricia, hay personas que aún después de su segunda dosis no desarrollan anticuerpos. ¿Por qué? Bueno, era una pregunta ahí para el especialista. No, sí, yo no tengo información de que no exista o no desarrollen después la segunda, de que después de la segunda dosis no desarrollen anticuerpos. Y también aquí dice Otón, otro radio escucha, Jonathan, buen día, pues yo no creo que sea el único al que se le haya ocurrido, pero considero que una forma de vacunar a la gente pudo haber sido a través del sistema que se utiliza para las elecciones, digamos que poner en vez de casillas áreas de vacunación para que la gente en el padrón electoral acuda a vacunarse. Bueno, Otón, imagínate si hacen eso, si de por sí ya se dice que se está haciendo un uso electorero de la vacuna con esta estrategia, pues creo que sería más criticada, pero bueno, allí necesitamos corregir. Hay vacunas para Guadalajara. Te agradezco mucho que me hayas sintonizado hoy en Cara a Cara. Yo soy Jonathan Lomelí, espero haya sido de tu agrado este programa y haya sido informativo. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana.